Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. En estos momentos, cuando queda menos de una semana para que se cumpla el tercer aniversario del comienzo de la invasión de Ucrania, Rusia ocupa aproximadamente el 18% del país vecino, del país al que invadieron hace 3 años. La península de Crimea fue anexionada hace ya más de 10 años. Desde entonces, una parte del Donbass estuvo controlada por milicias prorrusas. El resto sucumbió en 2022 con el avance ruso de las primeras semanas. Unos meses después de empezar la guerra, en el mes de septiembre concretamente, el Kremlin ordenó anexionar formalmente una serie de provincias ucranianas en las que desde entonces impera un régimen de terror para los habitantes que se oponen a la invasión. Otros, los que la aceptaron de buen grado, se han adaptado bien a la nueva situación y exhiben con orgullo sus pasaportes rusos recién adquiridos. Lo que la anexión no ha conseguido eliminar es cierta resistencia, en algunos casos resistencia activa, pero por lo demás todo el mundo allí está en espera de ver cómo termina esto. En la Ucrania libre, la situación es ciertamente desesperada. Han conseguido hasta la fecha contener a los rusos, cuyos avances de los últimos meses han sido muy pequeños y a costa de un enorme esfuerzo humano y material, tal y como os comentaba en el programa de ayer. Cuentan, eso sí, desde el verano pasado con una moneda de cambio, una porción de la provincia rusa de Kursk que tomaron y que mantienen con uñas y dientes. Hasta el momento han repelido con éxito los intentos rusos por recuperarla. Si en Occidente se desea la paz, es en Ucrania donde se espera con mayor anhelo. El país está devastado, la crisis económica es permanente y estos 3 años de guerra han destruido a varias generaciones de ucranianos, especialmente a la más joven, que de un día para otro se vio obligada a alistarse para defender a su país. La Ucrania libre quiere poner fin a esto cuanto antes, pero no a cualquier precio. La mayor parte de los ucranianos asumen que tendrán que sacrificar territorio, pero exigen garantías de seguridad a Occidente. Esas garantías pasan por un apoyo firme de sus aliados europeos y por la entrada del país en la OTAN, para evitar que en el futuro Rusia pueda volver a invadir Ucrania. Esto último es lo que parece estar en entredicho tras la agitada conferencia de seguridad de Múnich de este año. El nuevo gobierno estadounidense no parece por la labor de permitir que lo que queda de Ucrania acceda a la Alianza Atlántica, un seguro al que en el pasado se acogieron todos los países de Europa del Este y algunas ex-repúblicas soviéticas, como las del Mar Báltico. Para la mayor parte de analistas y observadores internacionales, la guerra terminará este año, pero nadie sabe a ciencia cierta ni cuándo ni cómo lo hará. No será algo tan fácil como Donald Trump preveía cuando estaba en campaña electoral. Decía, recordémoslo, que él conseguiría acabar con esto en solo 24 horas. Bien, esto es algo que en la Casa Blanca ya han empezado a descontar. Los dos contendientes están exhaustos, agotados por completo, pero existe una serie de condicionantes políticos y territoriales que seguramente prolonguen las negociaciones. Sobre esa paz en Ucrania es de lo que vamos a hablar hoy en La Contracrónica, con Alberto Sicilia, un periodista español muy conocido en las redes sociales como Principia Marsupia, o mejor dicho, @Principia Marsupia, que es como se le conoce en estas mismas redes sociales. Alberto lleva varios años en Ucrania cubriendo el conflicto para varios medios de comunicación. Sabe lo que sucede allí de primera mano y cuál es el estado de ánimo. De hecho, este programa lo hace desde Ucrania, desde la ciudad de Kramatorsk, a solo 15 kilómetros de la línea de frente. Un país y una ciudad que desde finales del año pasado viven envueltos en la más absoluta incertidumbre. Tengo en La Contracrónica hoy a un invitado de excepción, y digo bien de excepción porque la verdad no suele pasar por este programa gente tan relevante en el panorama informativo como Alberto Sicilia. Alberto Sicilia es muy famoso en España, es corresponsal en Ucrania, concretamente de La Sexta. De hecho, acabo de ver su crónica, que ha sido una crónica muy breve en el informativo de este lunes por la noche. Bien, es una de las personas que más han seguido la guerra de Ucrania desde la propia Ucrania. Como bien sabéis, yo en La Contracrónica le he dado seguimiento a este tema, a esta guerra, pues desde el primer momento, desde antes incluso. Yo ya vine diciendo desde el verano del año 2021
que la cosa se estaba calentando allí, pero yo no hago reporterismo, sino más periodismo de análisis. Gracias a los reporteros como Alberto, es de lo que gente como yo nos nutrimos. Y yo de lo que escribe y de lo que comenta Alberto, pues me nutro bastante, porque hace un reporterismo en estado puro, de estos propios de Tintín, para que nos hagamos una idea. Los que le sigáis en Twitter, es muy famoso, @principiamarsupia, es como se llama su cuenta de Twitter. Veréis que hace unas descripciones muy precisas cada vez que hay un problema allí, que es bastante a menudo. Trata de atenerse a los hechos y ya solo por eso pues merece el reconocimiento, un reconocimiento que ha tenido, yo creo, por parte de toda la profesión y de toda la audiencia. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues encantado de estar aquí porque yo sigo mucho los podcasts que haces, así que encantado de estar aquí. Bueno, yo llevo ya unos cuantos años haciendo esto y estoy casi, bueno, especializado en temas internacionales que son los que me interesan más. Y sí hay una gran historia que contar, como esta de la guerra de Ucrania, que empezó hace ya casi 3 años, hará el próximo lunes 3 años, pues con más razón todavía. Comentabas el otro día en tu cuenta de Twitter, Principio Marsupia, por si no le conocíais, que ya lo dudo, que la cuestión no era llegar o no llegar a la paz, que llegar a la paz se podría haber llegado desde el primer día, sino qué paz. Y ahora que estamos al borde mismo de lo que podría ser un acuerdo de paz, no sabemos si se alcanzará a lo largo del próximo mes, de la próxima semana o de los próximos 6 meses, pero los contendientes ya no dan mucho más de sí, ni ucranianos ni rusos. Bien, esto que comentabas era muy interesante porque te daba pie a la reflexión. Cuando se habla de paz de manera un tanto abstracta. Bueno, sí, la paz, que se dejen de matar, en eso creo que estamos todos de acuerdo. La cuestión es que paz. Aquí Zelensky ha empezado ya a poner algunas líneas rojas que no pretende pasar. Esto es de hoy mismo. Comentaba que cualquier cosa que se acuerde en Arabia Saudita, que se van a reunir allí con Bin Salman como maestro de ceremonias, bueno, pues que va a estar Sergei Lavrov, va a estar Marco Rubio, pues que no lo va a reconocer. A mí personalmente me parece una buena decisión porque la guerra está siendo en Ucrania, es una guerra de invasión, de agresión, y es lógico que quiera él también poner sus propias condiciones. Sí, así es, así es. Yo te diría que para empezar, evidentemente todo el mundo quiere la paz, al menos aquí, y más ahora, porque 3 años de esta guerra han sido realmente largos, duros, no solo para la gente que está en el frente, evidentemente, que es la que más lo ha sufrido, o los civiles que ven cerca del frente, sino un poco para toda la población. Ha habido épocas con cortes de luz tremendos, de horas y horas sin luz, sin calefacción. Bueno, muchos niños en la zona este siguen sin poder ir a la escuela. Imagínate los críos de Kharkiv, que es la segunda ciudad de Ucrania, o bueno, aquí en Kramatorsk, en el Donbass, por supuesto, llevan 5 años sin ir al cole. 2 de pandemia y 3 de guerra, 5 años sin ir al cole. En Kiev sí que han vuelto este año al colegio porque algunos colegios han construido búnkeres donde pueden bajar a los niños si hay alarmas, pero aquí en el este, por ejemplo, y las alarmas no sirven de nada porque los misiles llegan antes o los drones, bueno, no sé tanto, pero bueno, los misiles o la artillería llegan antes que cualquier alarma, con lo cual los niños siguen sin poder ir al colegio. Así que sí, después de 3 años todo el mundo está agotado, todo el mundo quiere que se acabe esto, que llegue la paz, pero como decías, la gran pregunta es ¿qué paz? ¿Cuáles son esas condiciones? Y fíjate, yo te diría, cuando leo o veo análisis que se hacen desde fuera, veo mucho que la gente se centra mucho en el territorio y aquí hablando, la gente no habla tanto del territorio sino de las garantías de seguridad. Más allá de que 10 kilómetros más adelante o más atrás, que por supuesto querrían recuperar las fronteras que son internacionalmente reconocidas de Ucrania, es más el estar seguros de que cuando esto termine, Rusia no va a volver a por más en 6 meses, en 2 años o en 10. Porque si no hay esa seguridad, este país no tiene ningún futuro. Esto de las garantías de seguridad es algo en lo que Volodymyr Zelensky ha insistido muchísimo, pero no solo Zelensky, también la propia Unión Europea. Desde España esto lo vemos un tanto lejano, bueno,
Tú eres español, santanderino, si no me equivoco, y es lógico que lo veamos lejano porque Ucrania está en el otro extremo del continente. Pero polacos, eslovacos, rumanos, moldavos, los propios países bálticos no lo ven tan lejano. Lo ven, sienten el aliento del oso ruso en su nuca. Han sido países en muchos casos que han estado ocupados por los que estuvieron ocupados por los soviéticos o por los rusos en tiempos de los zares y perciben la hostilidad manifiesta que les profesa en concreto el régimen de Vladimir Putin. Estas garantías de seguridad no solo son para Ucrania, sino que serían también para la propia Unión Europea, especialmente su porción oriental. Sí, desde luego, y yo te diría que es completamente diferente cuando uno habla con un compañero periodista, no sé, polaco o estonio o finlandés, te das cuenta enseguida de que ellos lo ven de manera completamente diferente. Este asunto, como lo percibimos nosotros me refiero a los españoles, ¿no? Que una guerra, decimos una guerra en Europa, tal, ellos evidentemente lo ven como una guerra casi sin casi, en sus fronteras, y ya te digo, países como Estonia o Lituania o Letonia, que esos, quiero decir, el primer avance de 50 kilómetros o 60 kilómetros, que es lo que avanzó el primer ejército ruso en Ucrania, prácticamente se acabó el país. Con lo cual, evidentemente, para ellos, aunque suponen que estar dentro de la OTAN es una garantía de seguridad, aunque después de lo que pasó este fin de semana en Múnich ya no se sabe muy bien si existe la OTAN o si hay garantía de seguridad, pero ellos lo ven de manera muy diferente. Y yo te diría que ahí va a estar otra de las claves, que es, digamos, qué países de la Unión Europea consigan imponerse en el debate interno de la Unión, ¿no? Si son más los países bálticos y los países nórdicos, que está claro que son los que más apoyan a Ucrania, junto con Polonia, que es el gran país me refiero por población y por tamaño económico, que va a empujar a que haya garantías de seguridad serias. Veremos lo que pasa con Alemania después de las elecciones. Parece que Reino Unido también va a empujar en ese sentido. Y bueno, luego Francia, España e Italia es la gran incógnita. A Europa no le pilla esto en su mejor momento, desde el punto de vista político ni económico. El continente tiene la Unión Europea, pero podemos incluir también al Reino Unido, que aunque ya no esté en la Unión Europea, sigue muchas de las dinámicas propias de la Unión Europea. La economía británica está tan mal o tan parada como la economía alemana o la francesa o la de prácticamente cualquier país de Europa. Las economías europeas no es que estén en crisis, pero sí están estancadas. Y luego, desde el punto de vista político, lo que tenemos es que han irrumpido una serie de partidos con muchísima fuerza. Algunos ya estaban ahí, el caso de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, pero que se han refortalecido mucho en los últimos años. En otros casos, Alternativa por Alemania, pues ya existían desde hace no tanto tiempo, apenas 10 años, pero de nuevo han tenido un refortalecimiento. Tenemos a Meloni gobernando en Italia. Estos líderes identitarios son ubicuos, los encontramos por todas partes. En España tenemos, por ejemplo, el caso de Vox, en Portugal el de Chega, que quieren rehacer un poco la Unión Europea a su antojo. Y esa nueva Unión Europea que quieren construir no es especialmente hostil a los intereses de Rusia. Su santo y seña es el gobernante de un país pequeño, que es Hungría, que es Víctor Orbán. Bien, esto tiene también una influencia es inevitable. A fin de cuentas, aunque no estén gobernando en ningún sitio, salvo en Italia, en el resto de países pueden llegar a pesar en el gobierno. En Alemania están a las puertas mismas de la Cancillería. Sí, pero yo te diría que hay varias cosas sobre esto que has comentado. Lo primero es que, digamos que también hay varias posiciones entre ellos, ¿no? Porque sorprendentemente Meloni, que digamos que pertenece a ese grupo, sí que ha sido una de las que más ha apoyado a Zelensky. Ha venido a Ucrania varias veces, siempre ha sido como muy cercana a Zelensky, incluso Javier Milei, ¿no? Que también pertenece un poco a ese grupo de nuevos líderes de la derecha, que curiosamente también ha apoyado mucho a Ucrania, a diferencia, por supuesto, de Víctor Orbán, que es un poco en cierta manera, un poco el ideólogo, es una persona que desde hace ya muchos años tiene discursos muy claros diciendo que esto de Occidente es un invento que se ha caído y que hay que empezar un poco a mirar cómo se organizan sitios como Rusia o China, que hay cosas de sus modelos que están bien, en su opinión, ¿no?
pero sí, pero yo te diría, fíjate, un tema que creo que es muy importante es el futuro interno de Ucrania y del que creo que también se habla bastante poco. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que ahora Putin y Trump llegan a un acuerdo entre ellos, se reparten un poco cómo va a acabar esto, y ese acuerdo resulta que es visto por parte de la población ucraniana como una traición, que tal y como vamos no me extrañaría nada, ¿no? Sobre todo habiendo dejado fuera a Ucrania de las conversaciones que van a tener en Arabia Saudí. Imagínate, pues eso, que el acuerdo que se alcanza es, comillas, comillas, humillante para Ucrania. ¿Qué va a pasar con el futuro interno de Ucrania? Es decir, aquí va a haber gente que va a decir, oye, aquí hemos muerto a miles, ha muerto mi hermano, yo he estado luchando. Si uno se da un paseo por Kiev, que Kiev está más o menos tranquilo, pero lo primero que le chocaría a cualquiera que llegue a Kiev ahora mismo es ver la cantidad de chicos sin piernas, sin brazos, que los cruzas por todos lados ahora mismo, en Bueno, cualquier ciudad ucraniana. la escena propia del paisanaje propio después de una guerra, como sucedió en España después de la guerra civil. Los lisiados, que hoy apenas vemos ninguno, después de una guerra forman parte del paisaje de cualquier ciudad. Y es quizá la parte más dolorosa, porque a fin de cuentas, y más visible, porque a fin de cuentas a los muertos se les entierra y no los tienes delante. Pero el lisiado, a ese joven de 21 o 22 años sin piernas o manco o con problemas de movilidad para el resto de su vida o en una silla de ruedas, es algo que se puede ver en lugares donde o se está librando una guerra o se acaba de librar una guerra. Tú no estás en Kiev ahora mismo. Bueno, como podéis ver, Alberto está en un apartamento más soviético imposible, es lo primero que le he dicho cuando he visto la cortina que tenía detrás y estos muebles. Seguramente está en una Khrushchevka de esas que se construyeron en serie en tiempos de Es Stalin. más Eso. Brezhevka, más de los 70. Más de los 70 que de los 50, 60, ¿no? Pero bueno, Correcto. el de estas, ya sabéis, estos edificios prefabricados que se hacían en todo el bloque del este. Bueno, él está en Kramatorsk. Kramatorsk no es Kiev, es una ciudad que está casi casi en el frente. Sí, digamos que Kramatorsk, que es una ciudad que está en el Donbass y es la principal ciudad del Donbass que aún controla Ucrania. Es un poco la capital ucraniana del Donbass, si quieres. Es una ciudad que tendría unos 150.000 habitantes antes de la guerra, una ciudad muy soviética, creció sin duda en tiempos soviéticos. Bueno, digamos un poco lo que os podéis imaginar del Donbass, zona de carbón, grandes industrias, industria pesada. Eh, es un sitio que bueno, me gusta mucho, hay que verlo. Yo, para lo que le guste esta zona del mundo, es un sitio interesante, aunque ahora la verdad es que es un desastre porque queda muy poquita gente. Eso está más o menos a 20 kilómetros del frente, con lo cual está al límite de la artillería. Digamos, la artillería pesada puede llegar, aunque todavía no está llegando mucho. Lo que más llegan son misiles o los Grad, que eso sí que tienen más rango. Si Pero bueno, se, es una ciudad, como podéis imaginar. Bien, dime. si se cumpliese el plan de paz este que esbozaron, que esbozó la semana pasada Donald Trump, después de esa conversación que había mantenido con Putin, de que, bueno, pues la guerra terminaba ya, porque lo decía él, Ucrania quedaría partida, Ucrania no podría entrar en la OTAN, bueno, esto lo dijo Hegseth ese mismo día, el miércoles pasado, y Putin ha pedido en más de una ocasión que él se quiera anexionar lo que ya tiene anexionado de facto, más una serie de provincias que él considera que son Rusia. Kramatorsk está dentro de esa zona. Esta ciudad, la que estás ahora mismo, tendría que cambiar de soberanía. Sí, sí, Kramatorsk también. Y otra ciudad, fíjate, hace la semana pasada, creo que hace una semana justo, el martes o el miércoles pasado, estaba entrevistando al gobernador de Zaporilla. Zaporilla es una provincia en el sur. También Rusia ocupa, creo que el 70% en cuanto a la superficie de esa provincia, pero no ocupa la capital, que es una ciudad enorme, también se llama Zaporilla. Y estaba entrevistando al gobernador y hablaba de eso, de que en los mapas oficiales de Rusia y en la constitución de Rusia, ese territorio, esa ciudad que ahora controla Ucrania y que es enorme, pues no sé si tendrá 600.000 habitantes, es la ciudad más grande, digamos, de las que reclama Putin. Eso, en teoría, según Putin, eso es Rusia ya.
aunque Bueno, evidentemente no lo controla. el caso de Gerson es lo mismo. Gerson consiguieron sacar a los rusos de allí a finales del año 2022 y al formar parte de la provincia del Oblast de Gerson tendría que volver a manos rusas. Bueno, volver, en este caso tendrían que regalárselas. Bien, aquí tendríamos un problema y es que este plan de paz que ha convencido a tanta gente en Occidente de manera para mí inexplicable, porque es un diktat en esencia, es reconocer que una guerra de agresión es válida. Vale, le ha costado 3 años, pero al final se ha salido con la suya. Es cerrar un acuerdo de paz después de 3 años de guerra de invasión sin contar con el invadido, aunque al invadido le dejas con vida, porque el acuerdo no implicaría la desaparición de Ucrania, que es en definitiva lo que buscaba Putin en febrero del año 2022. Es decir, que es un plan que quizás suena bien en la cabeza de Donald Trump y de gente desinformada sobre esto. Pero la realidad sobre el terreno, bueno, no tanto sobre el terreno, a poco que uno estudie más con detalle lo que es Ucrania, lo conflictivo que ha sido ese país en los últimos 25 años y todo lo que ha pasado en los últimos 3, pues yo lo veo muy difícil de aterrizar sin que eso levante más problemas. A ver, es que está claro. Si Trump lo que quiere, y temo que eso lo quiere simplemente la foto, evidentemente, pues nada, se acaba la guerra donde está hoy la línea de combate y nos damos la mano, se da la mano Zelensky y Putin y Trump delante, ¿no? Como maestro de ceremonias, tiene la foto y ha hecho la paz y puede decir que ha hecho, bueno, ha acabado con otra guerra. ¿Cuál es el problema para los ucranianos? El problema para los ucranianos es su futuro. Es su futuro. ¿Cuál es el futuro de su país? Mira, ahora mismo hay ley marcial, evidentemente, en Ucrania. Los chicos, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir del país. No pueden salir del país porque pueden ser llamados a filas. Es cierto que hasta ahora el gobierno ha llamado solo a los mayores de 25 al frente. Pero los hombres de 18 a 60 años, salvo algunas excepciones, como si eres el único, eres padre y no hay madre, digamos, o tienes tú solo los hijos a cargo, hay alguna excepción, pero vamos, el 95% de los hombres de 18 a 60 años ucranianos no pueden salir del país. Imagínate que la guerra se acaba, como estamos diciendo, el día que caiga la ley marcial, ¿cuántos jóvenes van a quedar aquí? Nadie. Yo, todos los chicos con los que hablo me dicen, oye, si dentro de 3 años, o 4, o 6, sé que van a volver a mandar al frente, yo me piro de aquí, ya haré mi vida pues en Alemania, o en España, o en Inglaterra. ¿Quién va a invertir un duro en Ucrania? Quiero decir, ¿quién va a invertir aquí, en Kramatorsk? ¿Quién va a poner una fábrica o a abrir una cafetería si pasado mañana puede haber una guerra y se acabó? No, es Es decir, indiscutiblemente, claro. Hay que tratar de ponerse en la piel de aquella gente. Luego hay otro elemento que están, bueno, moviéndose ahora. Ya sabes que esto de Ucrania tú lo has vivido desde el principio, además lo has vivido casi en la trinchera. Y es que hay que tener en cuenta que dentro especialmente en el este de Ucrania, hay mucha gente que quiere seguir siendo ucraniana, pero otra que no le hace ascos a ser rusa. Aquí tendríamos un problema de tipo étnico, si queremos llamarlo así. A mí no me lo parece, pero bueno, por si queremos algo parecido a lo que se despachó después de la Primera Guerra Mundial en Europa, que habría que realizar una partición como la que se realizó en el Imperio Austrohúngaro. Aquí trazamos una línea, en este lado están los ucranianos y en este los rusos. ¿Crees que ese tipo de partición al estilo Wilson podría llevar a una paz duradera? Pues no lo sé. Mira, te voy a contar alguna anécdota. Ahora mismo hay pueblos que están prácticamente en el frente, o sea, digamos, Kramatorsk está a 15 kilómetros, pero hay pueblos, yo que sé, que ahora mismo Konstantinivka, por supuesto Chasiv Yar, Pokrovsk, son ciudades de 50, 40.000, 30.000 habitantes que están en el mismo frente, que están prácticamente destruidas. Y ahí sigue quedando gente. Evidentemente, la mayor parte de la gente que queda son hombres y sobre todo mujeres mayores que no quieren irse de casa, y algunas de esas personas te dicen que ellos prefieren estar en Rusia. Sobre todo, pues eso, yo te diría que sobre todo gente mayor que no entiende, que para ellos no entiende muy bien que pueda haber una guerra entre Ucrania y Rusia, porque te dicen, pues si somos lo mismo, siempre hemos sido ucranianos, rusos, ¿qué diferencia hay, no?
Es cierto que esa gente existe, pero yo te diría que es la gente a la que es más difícil sacar de su casa porque precisamente son los que se niegan a moverse. Sobre todo porque gente mayor te dice, mira, yo he vivido aquí en esta casa toda mi vida, he criado a mis niños en esta casa, mi marido está enterrado en el cementerio que está a 200 metros de aquí, si me matan, que me maten, pero yo no me voy de mi casa, ¿no? Por lo cual, no sé si una solución así podría valer, no lo sé. Bueno, de alguna manera tienen que, bueno, tienen que encontrar, y en este caso tiene que ser con el consentimiento de los ucranianos, que no sé cómo lo verás tú, que estás a pie de obra, pero entiendo que muchos ya habrán asumido que esto les va a suponer un coste territorial. Recuerda que al principio el planteamiento del gobierno de Zelensky, por otro lado perfectamente lógico, era cuando deciden resistir y resisten de manera heroica y consiguen frenar el golpe, incluso retomar parte del territorio que habían tomado durante los primeros meses, es recuperar toda Ucrania, incluyendo Crimea. Crimea que fue anexionada por Rusia en el año 2014 y estar en ese momento, bueno, pues con las ganas y, ojo, en 2022 la verdad es que el año para los ucranianos la parte final fue redondo, porque recuerda cómo hicieron retroceder a los rusos. Claro, ese planteamiento hoy podría no parecer del todo realista. O desde luego No, Rusia no lo mira, aceptaría. eh, déjame contarte algo. Eso ha cambiado mucho según ha ido la guerra. Yo estaba en Kiev cuando empezó la invasión y recuerdo que aquellos primeros días la gran pregunta entre los ucranianos era si iban a conseguir mantener Kiev o no, o si los rusos iban a entrar por Chasiv, que es como la gran vía de Kiev, iban a hacer ahí el desfile. Los primeros días esa era la pregunta. Luego, cuando consiguieron mantener Kiev, y sobre todo en el otoño en Kharkiv, en el otoño recuperaron Gerson en el sur y Kharkiv, bueno, muchos pueblos de la provincia de Kharkiv en el norte, pero sobre todo en Kharkiv además lo recuperaron de una manera rapidísima. Las líneas rusas se hundieron, además desordenadamente, con lo cual los ucranianos pudieron avanzar muchísimo. Gerson es cierto que lo recuperaron, pero en Gerson los rusos se retiraron de una manera ordenada, o relativamente ordenada, y a los ucranianos les costó mucho más esfuerzo, murieron muchos más soldados para recuperar Gerson. Pero claro, a finales de 2022 todo el mundo te decía, no, nosotros aquí luchamos hasta recuperar todo, incluyendo Crimea. Yo recuerdo, aquí hay un personaje bastante famoso, que es el Kirilo Budanov, que es el jefe del GUR, de la inteligencia militar, bueno, que es un tipo que sale de vez en cuando en los medios y tiene así como una fama. Y le recuerdo una entrevista diciendo, las próximas Navidades en Crimea. Digamos que ese era un poco el ambiente o la sensación a finales del 22. Incluso a principios del 23 recuerdas que se hablaba un montón de que Europa y Estados Unidos estaban armando al ejército ucraniano para una contraofensiva que parecía que nunca llegaba, que al final la llevaron a cabo durante el verano. Y ese fue el momento, porque la contraofensiva ucraniana salió mal, ese fue el momento en el que yo te diría que el discurso respecto a recuperar territorio empezó a cambiar, allá por el 23. Y desde luego, en esta última etapa, Ucrania nunca va a reconocer oficialmente que estos territorios, que los territorios que tiene Rusia son Rusia. Pero yo te diría que incluso hablando con gente del ejército, comandantes, te dicen, mira, para recuperar estos kilómetros, ¿cuántos muertos tendríamos que poner? ¿Cuántas armas más nos tendrían que mandar? Si con lo que nos mandaron para la contraofensiva apenas pudieron avanzar 10 kilómetros en Zaporilla, que es donde la lanzaron. O sea, los ucranianos saben que si no ocurre un milagro, o sea, si de repente se hunde el ejército ruso, que no tiene la pinta, o yo qué sé, o de repente Trump dice, pues no, os apoyamos y mandamos al ejército americano, ahora mismo Ucrania sabe que no puede recuperar, a lo mejor puede recuperar unos kilómetros, pero con lo que tiene, recuperar todo el territorio perdido significaría poner muchísimos muertos y muchísimos soldados que ahora mismo no tiene tampoco. Otro problema sería Vladimir Putin, porque esto es una guerra de dos, el invasor y el invadido. El invasor invadió pensando que esto iba a ser poco menos que un desfile militar, no lo fue, y desde entonces pues está tratando de trampear
para solucionar el problema que él mismo se creó a principios del año 2022. Es decir, que recordarás aquellas columnas gigantescas que entraban hacia Kiev para tomar la ciudad, cuando se quedaron en las puertas de Kharkov, etcétera. Vamos, que era una guerra que estaba... Es que no iba a ser ni guerra. De hecho, no sé si a ti te sucedió, yo pensé realmente que eso iba a durar una semana. Sobre el papel, el ejército ruso era... Bueno, al lado del ejército ucraniano no había comparación posible, vamos. Lo que luego vimos es que el ejército ruso pues era más sobre el papel que sobre el campo de batalla, y que los ucranianos se defendieron, como decía antes, de manera muy heroica. Ahora bien, Putin, o su régimen, mejor dicho, tiene sus propias dinámicas internas. El propio Putin no puede terminar esto y aceptar un tratado de paz mediado por Estados Unidos, por Arabia Saudita, por quien sea, en el que incluya que se tienen que retirar, por ejemplo, no ya de Crimea, que eso yo lo veo, la retrocesión la veo complicada, que se tienen que retirar a los límites que tenían el 24 de febrero de 2022. Eso dentro de la propia Rusia sería un fracaso, y no porque haya oposición, que no la hay, sino porque dentro del régimen se lo harían pagar. Sí, sí, por supuesto. Y fíjate, pero yo te diría otra cosa. Es cierto que Putin no ha conseguido lo que quería, que era poner a un Lukashenko, digamos, y que Ucrania nominalmente a lo mejor hubiese seguido siendo independiente, pero controlada completamente por Rusia, y que no pudiese tomar decisiones, sobre todo respecto a la política exterior, que no hubiesen sido consensuadas en el Kremlin. Pero Putin, yo creo que va a tener, ahora mismo está cerca de alcanzar una victoria muy grande, y es que sea Estados Unidos la contraparte con la que va a hablar. Pero un poco la idea de Putin es, aparte de lo de Ucrania, es make Russia great again, ¿no? Es, demostrar que Rusia vuelve a ser una potencia, y ahora es Estados Unidos el que nos llama para pedirnos, por favor, que paremos ya esta guerra. O sea que es cierto que en cuanto a los objetivos iniciales no los va a conseguir. Ojo, no los va a conseguir ahora, pero según cómo acabe esta guerra, a mí de verdad me preocupa mucho el futuro de Ucrania una vez paren los combates. Porque si Ucrania se vuelve un caos, Putin tiene otra gran oportunidad. Y haciendo lo posible porque Ucrania sea un caos después de la guerra. ¿Cuándo y llegaste? Fíjate, y otra cosa que... No, dime. Y otra cosa que te quería contar es que creo que la gente no es consciente hasta qué punto que para Putin esta guerra va sobre la historia. O sea, Putin está en su manera de pensar, está buscando su figura histórica. Y yo creo que una cosa fundamental para entender esta guerra es un artículo que publicó Putin en el verano del 21, o en el otoño del 21, está en la web del Kremlin todavía. Es un ensayo larguísimo. En la web del Kremlin y en la mía, que me ocupé de traducirlo al castellano, porque empecé a verlo y dije, bueno, aquí va a haber lío. Yo tengo un programa que se llama La Contrahistoria, que entre otras cosas estaba haciendo en aquella misma época la historia de los zares, y andaba yo muy focalizado en tema de historia de Rusia, y la cuestión es que al poco de empezar la guerra, investigando, leyendo aquí y allá, me encontré con este artículo. Lo tenían en la web del Kremlin, lo tenían en ruso y en inglés. Así que me tomé la copia en inglés, me lo traduje al castellano. Entiendo que el Kremlin no me pondrá una querella por violación de derechos. A fin de cuentas, le traduje con toda la honradez posible para que pudiese leer a Vladimir Putin. Y ahí está, en diazvillanueva.com lo tenéis por si queréis ir a buscarlo. Es más, hice un programa dedicado allá por marzo de 2022 sobre este artículo. Y en ese artículo están, no sé si todas las claves, pero sí al menos unas cuantas. Sí, yo creo que... Porque muchas veces se habla de que si es la OTAN, si no la OTAN, y no digo que eso no entre en juego digamos, en los motivos o en las finalidades de esta guerra para Rusia. Pero yo creo que es fundamental leer ese texto para entender la manera en la que Putin ve esta parte del mundo, ve Ucrania. Putin, para Putin, Ucrania es una invención de Lenin que en los años 20, que no sabía muy bien qué hacer y crearon un país, y todo lo que ha pasado después, desde la caída de la Unión Soviética, que Ucrania fuese independiente, es todo un error de la historia que hay que corregir. Y súmale a esto pues toda la historia del nacionalismo ruso, que ve a
Kiev como el lugar donde se cristianizó a los eslavos del este, es la ciudad madre del cristianismo ortodoxo eslavo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que a veces los líderes europeos están acostumbrados a otras dinámicas de elecciones cada 4 años, de no sé cuánto voy a aguantar en el cargo. Creo que a veces les cuesta entender cómo plantean el mundo gente como Putin, que está seguro en el cargo, pero que se ve que se va haciendo mayor y que quiere pasar a la historia. Y esta guerra es un poco su manera de entender cómo tiene que pasar la historia. Y la manera de hablar, la manera de esos artículos que escribió, es, digamos que yo lo veo en un plano completamente diferente, desgraciadamente, al que escucho hablar a los políticos europeos. Bueno, no se caracterizan por su conocimiento de la historia, no ya la historia de Rusia, ni siquiera la historia de la propia Europa. Eventos que son muy recientes, es común que en Europa no se conmemoren o apenas se recuerden, o peor aún, se recuerdan manipulados, lo cual sirve para exactamente lo contrario. Es decir, que se tratan de emplear con voluntad política en el presente, haciendo un presentismo un tanto lamentable. Bien, lo que te quería preguntar, Alberto, a ver, yo te voy a ser sincero, yo tengo una gran admiración por gente como tú. Sois la base misma de este oficio. ¿Y cómo fuiste a Ucrania? ¿Cómo decidiste dejar tu vida y plantarte allí? En un país que está envuelto en una guerra, en la que falta de todo, en la que hay bombardeos, en la que podrías perder la vida y en la que, bueno, para colmo de males, encima te acercas al frente, porque no estás, iba a decir cómodamente, o al menos cómodamente entre comillas, en Kiev, como muchos corresponsales, sino que estás pegado a 15 kilómetros del mismo frente. ¿Por qué lo hiciste? A ver, varias cosas. A mí, no sé, a ver, déjame pensar un poco cómo explicar esto, porque tengo miedo de que suene mal. Desgraciadamente, hay cosas que son interesantes en una guerra. Y no quiero que suene esto mal como parece que uno quiere que haya guerras o algo así. No, pero la realidad es que uno se encuentra un montón de historias que no se encontraría en otro lugar. Y luego yo creo que esta guerra, y a lo mejor, bueno, esto es una pura especulación, pero yo creo que esta guerra llega en un momento o marca una especie de cambio en la geopolítica, en el mundo. Un ejemplo que te pongo. Europa creyó que poniendo sanciones a Rusia, la economía rusa iba a durar unos meses, la economía rusa se iba a hundir a finales de 2022 y que Putin no iba a tener otra opción que negociar. Pero es que el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo donde Rusia puede venderle el petróleo y el gas a China, a venir a China, a la India y a Turquía. Y eso, con muchos problemas económicos, porque Rusia tenía ahora mismo muchos problemas económicos, pero el mundo ha cambiado y eso hace que cosas que pensábamos que funcionaban de una manera ya no funcionan. Fíjate, a veces a los amigos ucranianos les digo que desgraciadamente para Ucrania esta guerra llegó cuando la historia se había vuelto a poner en marcha, ¿no? Decían que después de la caída del muro, un poco el fin de la historia, ¿no? Todas estas, tú conoces más que Sí, yo de eso. lo de Fukuyama, esa necedad de Fukuyama de principios de los 90. La democracia liberal era inevitable y el capitalismo y la democracia liberal eran inevitables. Y creo que desgraciadamente Ucrania ha pillado. Si esta guerra hubiese pasado hace 10 años o 15, a lo mejor Estados Unidos hubiese un poco dicho a los rusos, parar un segundo, Ucrania hubiese acabado en la Unión Europea, pero ahora les llega a Ucrania en un momento que parte de la Unión Europea no quiere que haya empleados de la Unión Europea, que hay gente como Orbán, y veremos qué pasa en las elecciones francesas con Le Pen, y en España, en Italia, tal. China juega un papel en esta guerra, aunque no se vea. China juega un papel fundamental, porque China al final ha sido el gran mercado de Rusia, y Rusia se ha podido mantener durante 3 años económicamente porque existe una cosa que se llama China, que tiene una economía casi tan grande como la de Estados Unidos,
y le ha comprado todo el material, todas las materias primas, ¿no? Y, a ver, yo sé que se hacen a veces muchos paralelismos históricos, pero a mí esto me sabe a una especie de guerra civil española, en el sentido de una guerra en un sitio que no es el centro del mundo, pero en un momento en el que las cosas internacionalmente empiezan a cambiar. Esperemos que cualquier paralelismo sea una fantasía, pero a mí me suena algo así. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. No significa, ya sabéis que la historia no, eso dicen, la historia se repite, no, pero rima. Los periodos históricos riman unos con otros, esto es bastante habitual y es inevitable hacer paralelismos con los años 30. Esto no significa que sea exactamente igual, pero tenemos unas dinámicas históricas parecidas. Y en esto tiene mucho que ver el hecho de que Occidente, es decir, la suma está un tanto informe de Estados Unidos, Europa y algunas zonas del mundo como Japón o Australia, ha perdido peso específico sobre el que tenía hace 25 o 30 años. Es decir, esta guerra, en el caso de que hubiera estallado en 1997, pues no hubiera dejado de ser un conflicto puntual en el espacio postsoviético, como fue, por ejemplo, la guerra de Georgia en el año 2008. Ojo, 2008 tampoco tan lejos, estamos hablando de poco más de 15 años, que no le preocupó a nadie. Incluso recuerda lo de Crimea en 2014. No sé si estabas tú ya con la cabeza puesta y los Estaba en ojos Crimea. puestos. Estaba en Crimea. Estabas en Crimea, bueno, pues lo conoces mejor que nadie. Es decir, aquello no se le dio la importancia que realmente tenía, porque estas cosas dan sus primeros avisos, pero dan sus primeros avisos sin que nadie esté preparado para ellos. No, fíjate, a mí lo que me enfada un poquito más no es tanto que no se le des importancia en el momento, sino que ahora volvamos a las mismas. Mira, yo estaba en Simferópol cuando bueno, estaban pasando, bueno, había tropas, para que no lo recuerde, Rusia entra con tropas que no llevan insignia. No llevan insignia, los camiones no llevaban matrículas. Entonces había unos señores que les pusieron el nombre los rusos de los pequeños señores de verde, que de repente aparecieron en Crimea. Bueno, los rusos decían que no sabían dónde habían salido, que era gente que se habría comprado los trajes en alguna tienda de estas de excedentes militares, pero que ellos no tenían nada que ver. No, era evidentemente el ejército ruso y además eran tropas buenas del ejército ruso. Y yo recuerdo que estar en Simferópol, tomándome un café y estar viendo a Lavrov decir, nosotros, para nada, nosotros no tenemos nada que ver, eso, una cosa interna de Crimea. Y un año después, pues bueno, después se anexiona Crimea y luego los mismos rusos Putin les hace una ceremonia en la que les pone premios a todos. Ustedes son los hombres verdes que liberaron a Crimea, que les mandamos ahí. O sea, que ellos mismos después, un año después, lo reconocen, ¿no? Y dices, hostia, pasan algunas cosas ahora que son exactamente iguales, y sé que dentro de un año, si les sale bien, van a estar en el Kremlin, Putin diciendo, qué bien lo hicimos, tal, y ver ahora, pero no son los rusos, no sé qué dices, tío. Esto lo hemos visto, esta película me la conozco ya. No sé si te acuerdas, en 2014, cuando los rusos o los militantes prorrusos con armas rusas derriban el Malaysian Airlines. Sí, lo recuerdo, en el Donbass, además. Teorías, y hubo un controlador, en Twitter había un controlador, Carlos, que era un controlador español, que decía que era un controlador español que trabajaba en Ucrania y que estaba seguro de que habían sido los ucranianos. Y después han hecho investigaciones y era el buque, bueno, un arma antiaérea rusa, igual que pasó el otro día con el avión azerbaiyano en Chechenia, ¿no? Que también lo derribaron ellos y cayó el que se cayó en Turkmenistán, creo. Sí, bueno, esto fue una historia parecida, un avión que iba, lo digo para los más jóvenes, porque, bueno, 2014 a ti y a mí nos puede parecer cerca, pero alguien que tenga ahora 21 años, pues era un niño de 11. Era un avión que hacía la línea de Malaysian Airlines, hacía la línea de Amsterdam Schiphol hasta Kuala Lumpur, si mal no recuerdo. Y claro, que estaba cruzando Ucrania, ahora no cruce ningún avión comercial Ucrania. Hay que, si vais a la página esta tan popular que se llama airtraffic.com o algo así, que se ven todos los vuelos en tiempo real, se puede ver cómo Ucrania es un vacío absoluto de aviones, como los esquivan las líneas aéreas y hacen, bueno, pues
utilizan unos atajos, dan unos giros, unas vueltas para evitar entrar en el espacio aéreo ucraniano, lo cual es normal, porque más era, si mal no recuerdo, un 777, es decir, un avión intercontinental de estos grandes. Pero en fin, pues nada, como veis, está hecho un completo y absoluto sabio este Alberto Sicilia. Lo que esperamos es que cuando esto termine, ya veremos cómo lo hacen. Yo, y esto ya es un deseo personal, espero que termine en los mejores términos para los ucranianos, porque después del infierno por el que están pasando, se merecen recuperar su país y se merecen ser un país occidental más, disfrutar de una buena democracia, de prosperidad económica, estar seguros, poder criar a sus hijos con tranquilidad y sabiendo que pueden ofrecerles un futuro seguro en Occidente, es decir, en un país occidental. Que podéis decirme, no, pero Rusia también lo es, ya, pero Rusia tiene una dictadura y los países occidentales no lo tienen. Y yo a la gente le deseo que viva en democracias con los derechos fundamentales reconocidos. Puedo entender que alguien no lo quiera, pero yo desde luego lo tengo clarísimo. Bien, cuando termine esto, lo tendrás que dejar por escrito, Alberto. Todo esto que te ha tocado ver. Bueno, veremos. Yo, mira, respecto a lo que has dicho, uno de los ejemplos que aquí pone casi todo el mundo es Corea del Sur. Sabes que entre Corea del Norte y Corea del Sur hay solo un armisticio, no hay un tratado de paz, el paralelo 38, ¿no? Y lo que dicen los ucranianos, ¿por qué nosotros no podemos ser como los coreanos del sur? Pero claro, los coreanos del sur, ¿qué tenían? Tenían el paraguas de Estados Unidos. Lo siguen teniendo. Corea del Sur, pues, lo siguen teniendo. Creo que hay 40 o 50.000 estadounidenses allí, destacados. Le ha ido bien, ¿no? Y los coreanos lo que sueñan es conseguir esa Corea del Sur, pero como te decía antes, quizás han llegado a un mal momento históricamente, ¿no? Porque Estados Unidos parece que ya no está dispuesto a algo así, y parte de Europa probablemente tampoco está dispuesto a algo así. Y yo te diría que hay no sé si conoces Stephen Kotkin, que es un biógrafo de Stalin, es un profesor en Estados Unidos, en Yale, ha escrito la biografía de varios libros sobre la Unión Soviética, es un especialista en la Unión Soviética, pero para mí es la persona que mejor está analizando esta guerra, y él siempre repite que lo importante no es solo ganar la guerra, sino ganar la paz. Ganar la paz. Y Corea del Sur ganó la paz, Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán ganó la guerra y perdió la paz, en Irak igual, ganó la guerra y perdió la paz. Y yo te diría que lo más importante para Ucrania no es tanto, bueno, sé que hay ucranianos que no van a estar de acuerdo con esto que digo, pero no es tanto unos kilómetros más, unos kilómetros menos de frente, que desgraciadamente este frente se mueve muy lentamente con la cantidad de drones que hay, sino ganar la paz y que, como decías, pueda ser un lugar con democracia, un lugar tranquilo y un lugar próspero económicamente. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar porque le he robado ya 3/4 de hora, más de 3/4 de hora a Alberto, y la verdad te lo agradezco muchísimo por tu generosidad, por haberme atendido hoy y haber grabado este programa conmigo. Ya lo he dicho al principio, es un lujo, un privilegio tenerte en la Contracrónica. Muchas gracias, Di Fernando. Pues nada, queridos, con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar de lo que comentaba yo ayer, de la traición de Donald Trump a Ucrania. La moral de victoria ucraniana dependía de la derrota electoral de Donaldo, y al no producirse, todo está abocado a un trato que no justificará ni la sangría ni la partición, pero que nos dará un baño de realidad a todos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy. Es 18 de febrero, recordadlo. Mañana es 19 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.